El callejón del beso, celos, puñaladas y la verdadera historia del romance en Guanajuato. La noche se instalaba sobre Guanajuato como una manta pesada, pegándose a las piedras de las casas y a los cerros que rodean la ciudad. Las luces amarillas de los faroles se encendían poco a poco, recortando sombras largas en los callejones empinados, mientras los últimos grupos de turistas se apresuraban a tomarse la foto obligada en el lugar más famoso del barrio, el Callejón del Beso. Desde abajo, las escaleras parecían subir hacia una boca estrecha de piedra donde dos balcones casi se tocaban, separados apenas por unos centímetros de aire y décadas de historias repetidas. Para muchos, ese rincón era sinónimo de romance. Para quienes vivían allí desde siempre, en cambio, era también el recuerdo de una noche de gritos, celos y sangre. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y contarme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias y a que esta comunidad de amantes de leyendas siga creciendo. Ahora sí, vamos juntos al verdadero Callejón del Beso. Lola subía despacio por las escaleras, con la bolsa del mandado en una mano y el trapeador en la otra. Tenía 41 años, la piel morena tostada por el sol que entraba temprano por las ventanas del hotel donde limpiaba, y el cabello recogido en una coleta que ya dejaba ver algunas canas. Desde los 17 trabajaba como empleada doméstica y desde hacía unos años combinaba varios trabajos de limpieza en el centro de Guanajuato. De madrugada aseaba el vestíbulo de un hotel viejo. Al mediodía limpiaba un pequeño local de artesanías justo en la entrada del callejón y por las tardes hacía quehacer por días en casas donde la llamaban cuando había visitas o fiestas. Conocía de memoria los pasos irregulares del Callejón del Beso, sabía en qué escalón uno podía resbalar cuando llovía, en qué rincón los borrachos dejaban latas vacías, en qué pared los adolescentes rayaban corazones con iniciales. También sabía cómo cambiaba el ambiente según la hora, de día, risas, mariachis, guías gritando, «Paren oreja que ahí les va la verdadera historia». De noche, un silencio húmedo, interrumpido apenas por el eco de los zapatos de quienes subían o bajaban con prisa. Esa noche en particular, Lola no subía por costumbre, sino porque algo le quemaba por dentro desde la tarde. Unas horas antes, mientras trapeaba el piso de la tienda de artesanías, había escuchado una conversación que se coló entre el sonido de la radio y el arrastre de las sillas. «Te juro que no vuelvo a subir a ese callejón con mi novia», dijo un joven recargado en el mostrador. El guía casi se pone a llorar con la historia, pero lo que contó mi abuelo anoche fue peor. «¿Peor cómo?», preguntó su amigo, hojeando unas postales. «Dice que la historia del beso no fue tan romántica como la pintan, que sí hubo un muchacho pobre, que sí hubo un papá rico y celoso, pero que todo se salió de control por culpa de los chismes, que una muchacha de servicio vio algo, lo contó, y ahí fue cuando empezaron las sospechas, las peleas y la puñalada». Lola dejó de mover el trapeador unos segundos. «¿Y qué tiene que ver la muchacha?», insistió el otro. «Pues que la familia la culpó a ella. Dijo mi abuelo que la corrieron sin pagarle un centavo. La acusaron de haber provocado todo. Su versión nunca se contó. A ella la borraron, pero el callejón se quedó con el nombre de los enamorados». Lola siguió limpiando, fingiendo que el comentario no le importaba, pero mientras exprimía el trapo, sintió que algo se encendía en el fondo de su pecho. Rabia, quizá. O tal vez esa mezcla de cansancio y dignidad que solo sienten quienes han sido tratados toda la vida como si fueran muebles que se mueven solos. «No es nuevo», pensó.
Cuando algo sale mal, siempre miran primero a la que limpia. En su propia vida lo había visto demasiadas veces. En el hotel, cuando desaparecía alguna toalla de mejor calidad y las miradas caían inmediato sobre las camaristas. En las casas, cuando faltaba dinero de un cajón y de pronto las revisaban a ellas, aunque nunca tocaran nada. En la tienda, cuando algún turista reclamaba que le habían cobrado de más, y el dueño regañaba primero a la que pasaba el trapeador, no al que manejaba la caja. Por eso, esa noche subía al callejón del beso con otra mirada. No como quien sube a ver una postal, sino como quien sube a visitar una escena del crimen donde el cuerpo nunca fue el único daño. Se detuvo en la mitad del callejón, donde el pasillo se hacía más angosto y las paredes casi se rozaban. Miró hacia arriba. Los balcones, casi pegados, parecían tan cercanos que de verdad cualquiera podría imaginar que dos personas se inclinaron una noche para darse un beso prohibido. Debajo, la piedra guardaba marcas de pasos, gotas de lluvia y quizá, si uno se empeñaba, manchas de algo más antiguo. «Dicen que aquí fue», murmuró, «que la puñalada fue aquí». Una ráfaga de aire frío la hizo estremecer. La ciudad parecía contener el aliento. Desde algún lugar distante llegó el eco de un mariachi perdido tocando Cielito Lindo para turistas que ya pensaban en la cena. «Señora Lola», dijo una voz a su espalda. No sabía que también subía de noche. Se volteó y vio a Arturo, el dueño de una de las casas que daban al callejón. Siempre lo había visto de lejos, con su camisa blanca impecable, sus manos suaves de no cargar cubetas, su mirada acostumbrada a ver a los demás trabajar para que su casa brillara. Esa vez, sin embargo, había algo distinto en su rostro. Parecía más cansado, más viejo. «Solo vine a ver», respondió Lola. Después de todo el día oyendo la historia, quería ver el lugar sin tanto ruido. «El callejón también tiene derecho a descansar», dijo Arturo, con una media sonrisa, «como la gente que lo limpia. ¿Sabes? A veces pienso que los únicos que conocen de verdad este lugar son ustedes, los que lo barren». Lola se encogió de hombros. «Nosotras vemos lo que dejan tirado», dijo. «Botellas, papeles, chicles, y a veces cosas peores, pero nadie nos pregunta qué vemos». «Yo te estoy preguntando», contestó Arturo. «¿Qué ves tú cuando escuchas a los guías decir que este es el lugar más romántico de Guanajuato?» Lola lo miró a los ojos, sorprendida por la pregunta. «Veo una historia a la que le falta gente», dijo al fin. «Siempre mencionan al padre rico, al muchacho pobre, a la muchacha que se asoma al balcón, pero nunca dicen quién estaba trapeando la cocina cuando todos peleaban. Nunca dicen quién lavó la sangre, quién recogió los platos tirados, quién tuvo que seguir trabajando al día siguiente como si nada». Arturo desvió la mirada hacia los balcones. «En mi familia», confesó, «siempre se habló de la tragedia del callejón, pero a la empleada que estaba en la casa esa noche la mencionaban solo para culparla. Decían que había sido imprudente, que había contado chismes, que no sabía guardar silencio, que por su lengua se desató todo». «¿Y usted qué cree?», preguntó Lola. Arturo tardó unos segundos en responder. «Creo», dijo, «que fue la única que se atrevió a decir la verdad. Pero en aquellos tiempos, y en estos también, ¿para qué nos hacemos? La verdad dicha por una mujer pobre no vale lo mismo que la versión que firma un notario». Lola sintió un escalofrío distinto al del viento. «Entonces, de ella también borraron el nombre. De ella, de su familia, de todo. La echaron de la casa. Nadie quiso volver a escucharla, y el callejón se quedó con una historia bonita para los folletos». Durante un rato, los dos se quedaron en silencio. Solo se oía el viento chocando contra las paredes y el eco lejano de alguna risa borracha. «¿Y por qué me cuenta esto a mí, señor Arturo?», preguntó Lola. «Yo solo limpio. No soy guía,
No soy periodista. Precisamente por eso, dijo él, porque tú estás en el lugar exacto donde se juntan la historia que se cuenta y la que se barre, y porque... Hizo una pausa. Tal vez lo que te voy a decir no debería quedármelo más. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó una llave vieja de hierro que parecía salida de otra época. Esta llave abre un pequeño cuarto de servicio en la casa de arriba, explicó. Es donde dicen dormía aquella muchacha. Nadie entra ahí desde hace años. La usamos de bodeguita. Si quieres, puedes subir mañana cuando yo esté. Tal vez encuentres algo que te ayude a entender mejor lo que pasó. Lola miró la llave como si fuera un objeto peligroso. ¿Por qué yo?, insistió. Porque cuando tienes toda una vida trapeando los desastres de otros, respondió Arturo. A veces también tienes derecho a ver los documentos que guardan los nombres de quienes nunca aparecen en las placas turísticas. Guardó la llave de nuevo. Piénsalo. Si no quieres, no pasa nada. La historia oficial seguirá siendo la misma. La gente seguirá subiendo a besarse aquí. Pero tú seguirás subiendo solo a barrer. Y yo seguiré bajando la mirada cuando escuche a los guías decir que el amor todo lo puede. Esa noche, al llegar a su casa, Lola encontró a su hija Renata acostada en el sillón, viendo videos en el celular. «Ma», dijo la adolescente sin quitar los ojos de la pantalla, «hoy una chava que sigo subió un video del Callejón del Beso. Dice que si te besas ahí con tu pareja, nunca se separan». «Ojalá fuera tan fácil», respondió Lola, dejando la bolsa del mandado sobre la mesa. «¿Tú nunca has ido a besarte ahí?», preguntó Renata con curiosidad de hija, que sabe que su madre siempre fue más de trabajo que de romances. «Yo subo a otra cosa», contestó Lola. «Pero hoy me contaron que esa historia tiene otra cara». Se quedó viendo la televisión apagada, como si en la pantalla pudiera ver reflejada la imagen de una muchacha de hace décadas, con delantal y trenzas, sosteniendo una cubeta manchada de algo que no parece agua. Renata la observó en silencio. No estaba acostumbrada a ver a su madre tan pensativa. «Ma», dijo, con cautela, «si un día cuentas tú tu versión, yo la voy a escuchar, aunque nadie más lo haga». Lola sonrió apenas con los ojos brillando. «Tal vez», susurró, «sea hora de que alguien cuente la historia desde el trapeador». Y mientras la ciudad se preparaba para otra noche de fotos, besos y canciones, en algún rincón del Callejón del Beso, una llave antigua esperaba ser usada, y una mujer humilde comenzaba a decidir si seguiría siendo solo la que limpia los restos del romance de otros, o si se atrevería a revelar, poco a poco, la verdadera historia de los celos, las puñaladas y las vidas que nunca entraron en los folletos. Lola no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la llave vieja brillando en la mano de Arturo, como si fuera un pedazo de hierro cargado de pasado. Soñó con escaleras empinadas, con balcones que se cerraban como bocas, y con un piso de piedra donde alguien había intentado limpiar una mancha que nunca desaparecía del todo. Despertó antes del amanecer, con el sonido de los gallos lejanos mezclado con el zumbido de un camión que subía la cuesta. Su rutina no perdonaba desvelos. A las 5 ya estaba en el vestíbulo del hotel, trapeando el piso mientras los turistas dormían. A las 7 lavaba los baños del segundo piso. A las 9 se dirigía al local de artesanías en la entrada del Callejón del Beso. Todo igual que siempre, al menos por fuera. Pero por dentro, algo había cambiado. Cada cubeta que levantaba, cada trapo que exprimía, le recordaba que también era capaz de sostener una llave y abrir una puerta que no estaba destinada para ella. A media mañana, mientras acomodaba alebrijes en un estante, don Hilario se acercó con su particular mezcla de buen humor y control. «Lola, hoy va a estar pesado», dijo. «¿Ya viste cuántos grupos traen?
Es temporada de graduaciones y todos quieren venir a besarse aquí. Sí, Don, respondió ella, sin mucho entusiasmo. Nomás te encargo que el piso brillen, ¿eh? Que luego me dicen, ay, se me resbaló la novia en la foto. Y la culpa cae en ti. Lola se mordió la lengua. Estaba acostumbrada a que si algo fallaba, la culpa subiera por las escaleras hasta encontrarla a ella, incluso si no estaba cerca. Pero esa mañana, por primera vez, sintió ganas de decirle que había cosas más resbalosas que un piso húmedo. Los recuerdos, por ejemplo, o las versiones de la historia que iban cambiando según el interés. Al terminar el turno del local, subió las escaleras del callejón con paso más lento que de costumbre. El sol pegaba directo en las paredes de piedra, haciendo que el callejón pareciera un horno angosto de luz y sombra. A esa hora, los guías ya habían comenzado su desfile de grupos, parejas nuevas, matrimonios viejos, amigos que se empujaban para ver quién se atrevía a subir al balcón. Y entonces, decía uno de los guías, levantando las manos, el padre, lleno de celos y rabia, clavó el cuchillo en el pecho del joven. La sangre corrió por estas escaleras, pero el amor quedó para siempre. Lola no pudo evitar detenerse un momento. Miró las caras emocionadas, los ojos brillantes, los celulares grabando la escena como si fuera teatro. ¿Y quién limpió la sangre?, susurró para sí. Siguió subiendo hasta la puerta de la casa de Arturo. Tocó con los nudillos, dudando todavía. No sabía si estaba a punto de cruzar una línea que no tendría regreso, ni si lo que iba a encontrar valdría la pena el riesgo. La puerta se abrió y apareció Arturo, sin saco esta vez, con la camisa arremangada y el rostro serio. «Sabía que vendrías», dijo. «Pasa». Entró a un recibidor pequeño, con piso de mosaico antiguo y paredes llenas de fotografías en blanco y negro de la familia, bodas, bautizos, reuniones. En ninguna de esas imágenes aparecía alguien con delantal o uniformes de trabajo, como si las personas que hacían posible la vida diaria en esa casa nunca hubieran existido. «El cuarto del que te hablé está arriba», explicó Arturo. «Era el cuarto de servicio, junto a la cocina. Lo hemos usado como bodega, pero hay cosas que nunca se tiraron». Subieron una escalera interior, menos elegante que la principal, con escalones más estrechos y sin barandal bien pulido. Era claramente la escalera que usaban quienes no eran de la familia. Al llegar al pasillo, Arturo se detuvo frente a una puerta de madera con pintura descascarada. «Aquí es», dijo, sacando la llave de su bolsillo. Lola sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Por un momento pensó en Renata, en su pequeño cuarto en la casa donde vivían, en la forma en que su hija cerraba la puerta cuando quería llorar en privado o escuchar música a todo volumen. «¿Quién soy yo para entrar al cuarto de alguien que ya no puede decir si quiere dejarme pasar?», pensó, pero la puerta se abrió. El cuarto era pequeño, de techo bajo. Una cama de metal, sin colchón, ocupaba un lado. En el otro, una mesa vieja cubierta con cajas de cartón, bolsas de plástico y trastes en desuso. Una ventana mínima dejaba entrar una luz tímida que dibujaba polvo en el aire. «Aquí dormía ella», dijo Arturo, sin pronunciar todavía el nombre. «La muchacha de la que te hablé. La que dijeron que abrió la boca de más». Lola avanzó con cuidado esquivando cajas. No sabía bien qué buscaba, solo sentía que algo la llamaba desde ese espacio. Miró el piso, las paredes, la cama. Nada parecía extraordinario, hasta que notó en un rincón una caja de madera más antigua que las demás, con una tapa que encajaba apenas. «¿Puedo?», preguntó señalando la caja. Arturo asintió. Lola se agachó y levantó la tapa. Adentro, envueltos en un pañuelo amarillento, había varios objetos: un rosario de cuentas desgastadas, una peineta de plástico quebrada, una medallita con la Virgen de Guadalupe
y un cuaderno pequeño, de tapas duras, con los bordes mordidos por el tiempo. «Es el cuaderno de ella», dijo Arturo con la voz más baja. «Nadie lo quiso leer. Decían que era mejor no remover las cosas». Lola tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió en una página al azar y vio una letra apretada, sencilla, pero clara. No era una niña, ni una analfabeta total. Alguien le había enseñado a escribir lo suficiente como para poner sus pensamientos en papel. Leyó en voz alta, despacio. «Hoy escuché otra vez que dicen que la culpa fue mía, que si yo no hubiera dicho lo que vi, nada habría pasado. Me llamaron chismosa, me corrieron con gritos, pero yo no fui la que clavó el cuchillo. Yo solo intenté decir que él no estaba armado, que no había atacado. Nadie me creyó. Dicen que una sirvienta no puede ser testigo, solo sospechosa». Lola cerró los ojos un segundo. Sentía que las palabras no venían solo de un cuaderno viejo, sino de todas las mujeres que había conocido, acusadas primero, escuchadas después, si es que alguna vez. «¿Puedo seguir leyendo?», preguntó. «Es tu decisión», respondió Arturo. «Podría mandarlo a un archivo o quemarlo. Durante años preferí no verlo». Lola continuó. «Los señores dijeron que la historia se contaría de otra manera, que dirían que él se metió sin permiso, que vino armado, que quiso llevarla a la fuerza. Pero yo sé que no fue así. Yo vi cómo él le hablaba bajito, cómo le suplicaba que se bajara del balcón, que no arriesgara su vida. El señor se cegó de rabia, oí el grito, vi la sangre y luego lo peor. Cuando traté de limpiar, el cuchillo también estaba ahí, tirado. Pensé en esconderlo, pero me temblaban las piernas. Llegaron otros parientes, y la versión que se impuso fue la que a ellos les convenía». Las manos de Lola apretaron el cuaderno. «Ella», susurró, «lo escribió todo, desde su mirada». «Se llamaba Trini», dijo Arturo por fin. «Casi nadie recuerda ese nombre. En cada generación lo que se pasa es la versión romántica. La muchacha rica, el pobre enamorado, el padre cruel. Nadie incluye a Trini, la sirvienta». «¿Por qué nunca se lo dieron a alguien?», preguntó Lola. «A un periodista, a un historiador, no sé, a alguien que pudiera contar esto». Arturo suspiró, porque habría implicado reconocer que la versión oficial está manchada, y mi familia, como tantas otras, prefirió vivir de la leyenda bonita. El callejón, los besos, las fotos. Todo eso nos dio dinero. ¿Quién quiere arriesgarse a que la gente deje de venir cuando sepa que aquí no solo hubo amor, sino también un encubrimiento? Además, bajó la voz, la vergüenza también pesa. Mis abuelos se sentían culpables. No por la muerte, que siempre justificaban, sino por lo que le hicieron a ella. Lola cerró el cuaderno y se quedó en silencio, sintiendo que en sus manos no había solo papel, sino la vida de una mujer a la que nunca dejaron contar su lado. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó Arturo. Ella lo miró, sorprendida. «¿Yo? Sí, tú. Eres la primera persona de fuera de la familia que lo lee, y en cierto sentido, estás más cerca de Trini que cualquiera de nosotros. Trabajas como ella, subes y bajas estas escaleras como ella, escuchas historias sin que te las atribuyan». Lola no supo qué responder. Se sentía pequeña dentro de ese cuarto, como si las paredes se inclinaran hacia ella, exigiendo una decisión que no estaba preparada para tomar. «Yo no sé», dijo al fin. «No soy escritora, no soy guía. Apenas terminé la secundaria en la noche, y eso con muchos trabajos». «Pero sabes contar historias», insistió Arturo. «Te he oído hablar con los clientes. Tienes una forma de explicar las cosas que hace que uno se quede escuchando. Tal vez podrías empezar por contarlo a tu manera, aunque sea a la gente que conoces». Lola bajó la vista.
Si cuento esto, muchos se van a enojar, dijo. Don Hilario, los guías, los dueños de otras casas, van a decir que estoy inventando, que quiero llamar la atención, que una señora de limpieza no puede venir a corregir la historia. Ya lo dicen de Trini desde hace décadas, replicó Arturo. El daño ya está hecho. La pregunta es si vas a dejar que siga siendo así, o si vas a ayudar a que, aunque sea tarde, su versión salga a la luz. Dejaron el cuarto en silencio. Lola se llevó una copia mental de cada frase, de cada línea del cuaderno, como si pudiera memorizarlo todo en caso de que algún día desapareciera. Al salir a la calle, el sol ya estaba bajando. Un nuevo grupo de turistas se alineaba para la foto mientras el guía repetía, palabra por palabra, la historia que tantas veces habían escuchado. Y así, decía el hombre con voz teatral, el amor de estos dos jóvenes quedó grabado para siempre en las piedras del callejón. Lola se detuvo a un lado, con la cubeta en la mano. Sentía ganas de levantar la voz y gritar. También quedó grabada la injusticia, pero no lo hizo, no todavía. Esa noche, en su casa, sacó una libreta vieja que Renata ya no usaba para la escuela. Se sentó en la mesa de la cocina mientras su hija veía televisión en el cuarto y comenzó a escribir. Me llamo Lola y limpio el callejón del beso. Las palabras salieron torpes al principio. No estaba acostumbrada a escribir sobre sí misma. Siempre había sido más fácil hablar de los demás, de las vidas que veía desde la fregona, pero poco a poco empezó a encontrar ritmo. Hoy supe que la historia que cuentan a los turistas no es toda la verdad. Supe que hubo una mujer, como yo, que trabajaba en la casa y vio lo que pasó. Supe que la culparon, que la corrieron, que nadie quiso escuchar su versión. También supe que escribió su verdad en un cuaderno que estuvo escondido por años. Renata se asomó a la cocina. ¿Qué haces, ma? Escribo, respondió Lola sin ocultar la libreta. Una historia, o varias. ¿Sobre quién? Sobre nosotras, dijo. Sobre lo que nadie cuenta cuando habla del callejón del beso. Renata se acercó, curiosa. ¿La vas a subir a internet?, preguntó. Podríamos hacer un video. La gente ve mucho eso ahora. Leyendas, historias reales, cosas así. Lola la miró, sorprendida. ¿Tú crees que alguien quiera escuchar a una señora de limpieza? Si cuentas bien, respondió su hija con la seguridad de quien ha crecido con el mundo entero en el celular. Sí, la gente está cansada de escuchar siempre lo mismo. Además, tú ya tienes algo que muchos no. Una historia que nadie más sabe. La idea la dejó inquieta durante días. Entre trapeador y escoba pensaba en cómo sería pararse frente a una cámara, o aunque fuera solo frente a un micrófono, y decir, la verdadera historia del callejón del beso no fue tan romántica como te la contaron. Pero antes de atreverse a algo tan grande, decidió hacer una prueba más pequeña. Al día siguiente, mientras un grupo de estudiantes esperaba su turno para subir al callejón, uno de ellos, un joven de mirada despierta y libreta en mano, se acercó a la tienda de artesanías. «Señora», dijo, «¿usted trabaja aquí desde hace mucho?» «Un buen rato», respondió Lola. «¿Qué necesitas?» «Estoy haciendo un trabajo sobre leyendas mexicanas», explicó. «Nos dicen que hablemos con la gente del lugar, no solo con los guías. ¿Usted qué piensa del callejón del beso?» Lola sintió que el corazón le daba un vuelco. Era como si el universo le pusiera un micrófono delante, aunque fuera en forma de estudiante curioso. «Pienso», dijo tomando aire, «que para algunos es una historia de amor, y para otros una historia de injusticia. Que hubo una muchacha de servicio que vio todo, y que la culpa cayó sobre ella. Que hay versiones que no se cuentan en voz alta porque da pena, o porque se prefiere ganar dinero con la parte romántica». El joven abrió más los ojos. «¿En serio?», preguntó. «¿Usted sabe más?» Lola dudó un segundo. Podría haberse echado para atrás,
decir que solo eran rumores, que mejor preguntara a otro. Pero decidió dar un paso más. «Sé algunas cosas», respondió, «y sé que alguien las escribió hace mucho tiempo. No sé si el mundo está listo para escuchar esa versión, pero yo ya no quiero seguir haciéndome la que no sabe». El estudiante sonrió. «Yo quiero escucharla», dijo, «y si me deja, la voy a poner en mi trabajo. No es lo mismo que cambiar todos los folletos, pero es algo». Lola sintió algo parecido a lo que había sentido la primera vez que recibió su pago completo, sin regateos, una mezcla de sorpresa y justicia. «Está bien», dijo, «pero prométeme algo. Cuando la cuentes, no olvides mencionar el nombre de la muchacha. Se llamaba Trini». Con el tiempo, pequeñas cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no en los grandes carteles oficiales, pero sí en los detalles. Algunos guías, al enterarse por chismes de que había otra versión, reaccionaron mal. «¿Quién te crees, Lola?», le dijo uno, molesto. «Ahora tú vas a venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. La gente viene a besarse, no a llorar». «La gente viene a conocer historias», respondió ella tranquila. «Y esta también lo es. Si no la quieres contar, no la cuentes. Pero no me pidas que yo finja que no existe». Otros, más jóvenes, se interesaron. «¿De verdad hay un cuaderno?», preguntó una guía, de unos 25 años, apasionada por la historia local. «Si algún día lo quieren mostrar, yo sí lo incluiría en mi recorrido. La gente debe saber que aquí también se silenció a una trabajadora». Arturo, por su parte, comenzó a considerar la idea de hablar con el municipio sobre un pequeño espacio dentro de la casa o del mismo callejón, para recordar no solo a los enamorados, sino también a Trini. Sabía que no sería fácil. Había quienes se opondrían, por orgullo o por conveniencia, pero cada vez que veía a Lola subir con la cubeta, se preguntaba por qué había tardado tanto en entender que la casa también le debía algo a las manos que la habían mantenido en pie. Para Lola, el cambio más grande no fue externo, sino interno. Dejó de agachar la cabeza cuando alguien mencionaba el callejón del beso. Dejó de repetir mecánicamente la versión romántica cuando se lo pedían. Empezó a decir con calma que había otra cara de la historia, que el romance fue real, quizás, pero que también lo fueron los celos, las puñaladas y la injusticia que recayó sobre la trabajadora. Un día, mientras subía las escaleras con Renata, vio a una pareja joven tomándose una foto. Ella con vestido rojo, él con camisa blanca. Se besaron tímidamente, se rieron, bajaron la mirada. «Dicen que si te besas aquí, nunca te separas», comentó la muchacha nerviosa. «Dicen tantas cosas», respondió Lola, sin intención de arruinar el momento. Renata la tomó del brazo. «Ma», dijo, sonriendo. «Quizá algún día digan también que aquí hubo una mujer que se negó a que borraran su testimonio». «O dos», corrigió Lola. «Trini y yo». Y mientras el callejón seguía llenándose de promesas y fotografías, en algún lugar de esa casa un cuaderno viejo descansaba sabiendo que al fin alguien lo había leído. Que la versión de una trabajadora de limpieza, borrada durante décadas, comenzaba a filtrarse en la memoria colectiva, aunque fuera como un susurro que se colaba entre las piedras. Tal vez el mundo seguiría vendiendo el callejón del beso como un símbolo de amor eterno. Pero para Lola, para Renata, para aquel estudiante curioso y para cualquiera que escuchara su relato, ese lugar también sería, desde entonces, el recordatorio de que las historias más justas no siempre son las más famosas, y de que la voz de una mujer humilde puede, con el tiempo, atravesar las paredes que antes la hicieron callar. Lola no esperaba que las cosas cambiaran de golpe. Sabía que las historias, igual que las manchas difíciles, no se borran con una sola pasada.
pero conforme pasaban las semanas, empezó a notar pequeñas grietas en la versión perfecta que durante años se había contado del Callejón del Beso. Una tarde, mientras limpiaba el piso del local, escuchó a un guía joven, de voz clara, contar la historia al grupo que tenía enfrente. Lola levantó la cabeza, esperando oír las mismas palabras de siempre. Sin embargo, hubo un detalle distinto. «Y aquí», decía el guía, «sobre estas escaleras cayó el cuerpo del joven. Pero no fue solo la tragedia de dos amantes. Hubo más gente atrapada en esta historia, como una trabajadora de la casa que vio todo y perdió su empleo por decir la verdad. De ella casi no se habla, pero, como en muchas historias de México, las personas humildes también cargaron con las consecuencias». Lola se quedó quieta con el trapeador en la mano. Una señora del grupo levantó la mano. «¿Eso también es verdad?», preguntó. «Nunca lo había escuchado». «Es una versión que viene de la gente del barrio», respondió el guía, «de familias que han vivido aquí por generaciones. A veces, la historia oficial y la historia popular no dicen lo mismo. Yo prefiero contarlas juntas y dejar que cada quien decida». El grupo murmuró sorprendido. Algunos miraron alrededor con otra expresión, menos romántica, más reflexiva. Como si de pronto aquel callejón no fuera solo un escenario para selfies, sino un lugar donde realmente habían sufrido personas de carne y hueso. Lola sintió un nudo en la garganta. No era exactamente el relato completo de Trini, pero era una brecha. Y por esa brecha podía pasar poco a poco la verdad. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Renata con el celular en la mano, emocionada. «Ma, mira», dijo, «una chava en TikTok subió un video diciendo que en el Callejón del Beso hubo una trabajadora injustamente acusada. Debe ser de lo que tú contaste. Dice que una señora de limpieza del lugar le habló de un cuaderno antiguo». Lola se acercó. En la pantalla, una joven hablaba frente a la cámara con el callejón de fondo. «Muchos conocen la leyenda del beso», decía la muchacha en el video. «Pero hoy les voy a contar otra parte. Una señora que limpia aquí me dijo que hubo una trabajadora llamada Trini que vio todo y escribió su versión. A ella la culpaban, pero tal vez fue la única que dijo la verdad». Renata pausó el video. «¿Ves, ma?», sonrió. Ya empezó a correr. Lola no sabía si sentirse orgullosa o asustada. Sabía que cuando una historia salía de boca en boca, también podía deformarse, exagerarse, mezclarse con otras cosas. Pero al mismo tiempo, era la primera vez que una trabajadora de limpieza aparecía como algo más que un fondo silencioso en una leyenda de amor. «Que corra», dijo al fin. Ya estuvo bueno de que solo corriera la versión que conviene a unos pocos. No todos estaban contentos con el cambio. Un par de días después, al llegar al local, encontró a don Hilario con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Lola», dijo sin saludar, «necesitamos hablar». Ella sintió ese pequeño escalofrío que uno siente cuando lo llaman por nombre y apellido en la dirección de una escuela o en la oficina del patrón. «Diga, don, me contaron que andas diciendo historias nuevas a los turistas», comenzó él. «Que hablas de una sirvienta, de injusticias, de otra versión del Callejón del Beso. ¿Qué estás buscando? ¿Problemas?». Lola respiró hondo. «No estoy buscando problemas», respondió. «Solo estoy contando lo que también pasó. Lo que siempre se quiso ocultar. No estoy inventando nada, don. Hay un cuaderno. Hay palabras de ella». «¿Y tú quién eres para darles peso?», soltó él con desdén. «¿Historiadora? ¿Guía certificada? ¿Abogada? No. Eres la que limpia, y si empiezas a revolver el agua, la gente se incomoda. Se nos va el negocio». Lola sintió la punzada de humillación. Esa frase que tantas veces había escuchado. «Eres la que limpia».
Pero esta vez, en lugar de tragársela, la colocó sobre la mesa. «Precisamente porque soy la que limpia», dijo. «Sé lo que queda después de que la gente se va. Sé lo que esconden. Sé lo que se barre debajo de las alfombras. Y ahora también sé que hubo una trabajadora a la que culparon de algo que no hizo. Si el Callejón del Beso existe como atracción, es porque alguien lo ha mantenido limpio todos estos años. No solo por las fotos». Hilario chasqueó la lengua. «Mira, Lola, si la gente viene aquí y en lugar de romance oye sermones, se van a otro lado. Y yo no puedo perder clientes porque tú quieras hacerte la defensora de las muchachas de servicio». «No quiero sermonear a nadie», contestó ella. «Solo quiero que cuando hablen de esa noche recuerden que hubo más personas implicadas, que el cuchillo lo clavó uno, pero la vida se le arruinó a más de una». El dueño la miró fijamente. «Puedo encontrar otra persona que trapee», dijo con frialdad. «Pero tú no vas a encontrar otro Callejón del Beso. Piénsalo». Lola sintió el golpe de la amenaza. Sabía que, con su edad y sus pocas oportunidades, cada trabajo contaba, cada peso contaba, cada advertencia contaba. «Lo voy a pensar», respondió, porque era lo único que podía decir en ese momento. Esa tarde, subió al callejón no para barrer ni para hablar, sino para escuchar. Se paró en una esquina, cerca de las escaleras, y dejó que los guías hablaran, que los turistas rieran, que las parejas se besaran. Quería ver si sus palabras, las de Trini, las de Arturo, estaban haciendo algún efecto, o si la corriente de la versión oficial seguía arrasando con todo. Entonces escuchó algo que la sorprendió. Una niña de unos 10 años, agarrada de la mano de su madre, miraba las escaleras con curiosidad. «Mamá», preguntó en voz alta, «¿y dónde vivía la señora que limpiaba?» La madre se detuvo, confusa. «¿Qué señora?» «La que dijo la verdad», respondió la niña. «La que escuchó todo y escribió en un cuaderno. Lo vi en un video». Lola se mordió el labio para no sonreír demasiado. Sintió un calor extraño en el pecho. No era coraje, por primera vez en mucho tiempo. Era esperanza. Se acercó un poco, con cuidado. «Buenas tardes», dijo. «Si quiere, yo le puedo contar a su hija dónde dormían antes las muchachas que trabajaban en estas casas. A veces era en cuartos sin ventana, al fondo, cerquita de la cocina. A veces escuchaban más de lo que querían». La madre la miró con cierta sorpresa, pero también con respeto. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó. «Sí», respondió Lola. «Yo limpio y también escucho». La niña la miró como si estuviera frente a un personaje salido de una de esas cuentas de historias que seguía en redes sociales. «¿Y usted conoció a la señora del cuaderno?», preguntó. «No», admitió Lola. «Pero siento que ahora la conozco mejor que muchos de los que se besan aquí, y quiero que ustedes también la conozcan, aunque sea un poquito». La madre asintió. «Cuéntenos», dijo. «No está de más que mi hija sepa que detrás de una foto bonita puede haber muchas cosas más». Lola habló, con calma. No dramatizó ni inventó. Contó lo que sabía, que Trini había trabajado ahí, que la culparon, que escribió su versión, que la callaron. Terminó diciendo: «El Callejón del Beso puede seguir siendo un lugar para prometerse amor, pero también puede ser un lugar para recordar que no se vale culpar siempre a los que menos poder tienen. Si se van a besar aquí, háganlo sabiendo que el amor no debería dejar a nadie sin casa, sin trabajo, sin voz». La niña apretó más la mano de su madre. «Yo no quiero ser de las que culpan a la señora», dijo seria. Lola sonrió, esta vez sin esconderlo. «Entonces ya vamos ganando algo», respondió. «Los cambios externos llegaron más tarde, y no gracias a los dueños ni a los guías, sino por la insistencia de la gente. Un periodista local, enterado por el trabajo del estudiante que había hablado con Lola, se interesó en la historia,
publicó un reportaje titulado La otra víctima del Callejón del Beso, la trabajadora olvidada. No tenía todas las pruebas, pero mencionaba el cuaderno, las versiones orales, la tradición de culpar a las empleadas. El artículo se compartió en redes, generando debates. «Ya ves», dijo Renata, enseñándole el reportaje a su madre. «¿Ya estás en las noticias?» «Bueno, casi». Lola leyó el texto con cuidado. Notó que su nombre no aparecía. Lo habían cambiado por una trabajadora que pidió permanecer en el anonimato. Eso le dio cierta tranquilidad. Aún no se sentía lista para ver su rostro en un periódico. Pero ver a Trini mencionada, ver escrito, la trabajadora de limpieza Trini, fue acusada injustamente. Eso ya era un triunfo. Arturo, al leer el reportaje, se vio obligado a hablar con sus hermanos y primos. «Van a empezar a preguntarnos», dijo uno de ellos molesto. «¿Qué vamos a decir?» «La verdad», respondió Arturo, «que preferimos callar durante años y que ahora por fin alguien se atrevió a abrir el cuarto. Nos van a tachar de villanos», replicó otro. «No hace falta que nos tachen», dijo Arturo. «Ya lo fuimos. La pregunta es si vamos a seguir siéndolo o si al menos vamos a darle un lugar a Trini en esta historia». Después de varias discusiones, decidieron algo que, décadas atrás, habría sido impensable. Colocar una placa pequeña en la casa, no en la fachada principal, sino cerca de la escalera de servicio, donde solo los más atentos la verían. En ella se leía, «En memoria de Trini, trabajadora de esta casa, cuya voz fue silenciada tras la tragedia que dio origen a la leyenda del Callejón del Beso. Que su verdad, aunque tardía, encuentre al fin un lugar». Lola, al ver la placa por primera vez, sintió una mezcla de lágrimas y risa. «No es un monumento», dijo, «pero tampoco es la nada». Renata tomó una foto. «Lo voy a subir», anunció, «para que la gente vea que el callejón también recuerda a quienes limpiaban». El tiempo siguió corriendo. Los turistas siguieron subiendo. Los besos siguieron dándose, pero ya nada era exactamente igual. En algunos recorridos, los guías más honestos mencionaban a Trini. En otros, se hacía silencio incómodo cuando alguien preguntaba por la trabajadora. Don Hilario, a regañadientes, permitió que en su tienda se vendiera un pequeño folleto autoeditado donde se contaba la versión de Trini, escrito por el mismo estudiante que había escuchado a Lola. Se vendía poco, pero se vendía. Lola, por su parte, siguió trapeando, siguió barriendo, siguió levantándose temprano y acostándose tarde. Su vida no se transformó mágicamente en una historia de éxito económico. No le regalaron una casa, no ganó la lotería, no se convirtió en celebridad, pero algo en su dignidad cambió de raíz. Ya no se veía a sí misma solo como la sombra que pasa mientras otros posan para la foto. Sabía que, gracias a ella, el nombre de una mujer humilde, antes borrado, estaba ahora grabado en papel, en una placa y en la memoria de algunos. Y eso, en un país donde tantas historias de gente pobre se pierden sin dejar rastro, era un acto de justicia profunda. Una noche, mientras cerraba el local, un guía se acercó. «Lola», dijo, «mañana tengo un grupo de estudiantes de historia. ¿Te gustaría decir unas palabras tú? Aunque sea 2 minutos, que escuchen la versión desde tu boca». Ella dudó un segundo. Aún le daba miedo hablar frente a muchos. Pero luego pensó en Trini, en el cuaderno, en las veces que la llamaron chismosa por querer decir la verdad. «Sí», respondió, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que cuando hable me presentes como lo que soy. No solo la señora que limpia, ni una vecina. Diles, ella es Lola, trabaja aquí y también es parte de esta historia. Nada más, nada menos». El guía sonrió. Trato hecho. Al día siguiente, cuando la presentó así frente al grupo,
Lola sintió que, por primera vez, su nombre y su oficio estaban en la misma frase sin sonar a disminución. Subió 2 escalones, miró al grupo a los ojos y comenzó a hablar. Habló de Trini, del cuaderno, de los celos, de la puñalada. Habló de la costumbre de culpar a las de abajo. Habló de cómo la ciudad había preferido una historia bonita durante décadas. Y terminó diciendo: si vienen a besarse aquí, háganlo. No voy a decirles que no. Pero recuerden que el amor verdadero no pisa a los demás, no los usa de tapete, no los hace cargar culpas que no les corresponden. Que este callejón no sea solo símbolo de romance, sino también de justicia. Que cuando vean a alguien barriendo, recuerden que también tiene ojos, memoria y voz. El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de respeto. Algunos aplaudieron, otros se quedaron pensativos. Una chica, al final, se acercó para darle las gracias. Mi mamá también es trabajadora doméstica, dijo. Nunca había oído que en una leyenda alguien hablara de ellas así. Gracias. Lola sonrió, sintiendo que la historia había completado, por fin, un círculo extraño y doloroso, pero necesario. El callejón del beso seguía siendo, para el mundo, un lugar de fotos y promesas. Pero para quienes conocían la versión de Trini y la voz de Lola, se había convertido también en un recordatorio de que ninguna leyenda está completa mientras las personas humildes sigan fuera del relato. Y en esa pequeña victoria, escondida entre piedras viejas y balcones casi pegados, había un mensaje claro. La verdadera justicia, muchas veces, empieza cuando alguien que siempre fue tratado como invisible se atreve, por primera vez, a contar su propia historia. Con el tiempo, la vida siguió caminando, como siempre hace en los barrios viejos de México, entre pendientes empinadas, cuentas por pagar y pequeños milagros que pasan desapercibidos para quienes solo vienen de visita. El callejón del beso no dejó de ser lo que era: un imán para parejas, un escenario para fotos de compromiso, un punto obligado en las rutas de las estudiantinas. Pero poco a poco, algo invisible se había acomodado entre sus piedras, una nueva capa de memoria. Ya no era solo el lugar donde se besan para que nunca se separen, sino también el lugar donde una trabajadora fue injustamente señalada, y otra se atrevió a rescatar su nombre. Para Lola, los cambios se notaban en cosas pequeñas pero profundas. Una mañana, mientras barría la entrada del callejón, vio llegar a un grupo de secundaria con su maestra. El guía empezó con su versión habitual, pero la maestra lo interrumpió amablemente. ¿Nos podrías contar también lo de la trabajadora Trini?, preguntó. Mis alumnos leyeron sobre ella y quieren escuchar esa parte. El guía dudó un momento, pero terminó asintiendo. Claro que sí, dijo. Y de hecho, si Lola quiere, ella misma se los puede contar. Lola sintió todos los ojos sobre ella, algo que antes la habría hecho retroceder. Esta vez, en cambio, respiró profundo y dio unos pasos adelante. Buenos días, saludó. Yo me llamo Lola y trabajo aquí, limpiando este callejón desde hace años. Antes de mí hubo muchas mujeres que también limpiaron, cocinaron y cuidaron estas casas. Una de ellas se llamaba Trini. Los alumnos la miraban atentos. Algunos grababan con el celular, otros solo escuchaban. Cuando pasó la tragedia de la que tanto hablan, continuó, Trini vio lo que ocurrió de verdad. Intentó decirlo, pero la culparon, la llamaron chismosa, la corrieron, borraron su nombre. Lo único que le dejaron fue un cuaderno donde pudo escribir su versión. Ese cuaderno estuvo escondido por décadas. Hoy sabemos que existió gracias a que alguien se atrevió a abrir el cuarto donde lo guardaban. Señaló, con un gesto discreto, hacia la casa de Arturo. Si ustedes vienen a besarse aquí, dijo, háganlo con cariño, con respeto, pero no olviden que detrás de muchas historias
Hay gente humilde que también sufrió las consecuencias, que el amor sin justicia termina siendo egoísmo, y que una leyenda no está completa si solo cuenta el dolor de unos y esconde el de otros. Un muchacho alzó la voz. «Profe», dijo, dirigiéndose a su maestra, ¿podemos hacer el trabajo sobre esto? Sobre cómo cambian las historias según quién las cuenta. La maestra sonrió. «Claro», respondió, «y vamos a poner el nombre de la señora Lola y de Trini para que no se pierdan otra vez». Después de que el grupo se fue, Arturo se acercó a Lola. «Nunca pensé», admitió, «que el cuarto de servicio de mi casa se convertiría en una especie de archivo de la memoria. Nunca pensé», respondió ella, «que alguien como yo terminaría contando historias en lugar de solo limpiar donde otros las viven». Se quedaron un momento en silencio, mirando cómo otra pareja subía las escaleras. Él tomó a la muchacha de la cintura, ella se inclinó desde el balcón, se besaron entre risas nerviosas. «¿Te molesta ver eso?», preguntó Arturo. «No», dijo Lola. «Me molesta que crean que el amor es solo foto y promesa. Pero si después de escuchar todo esto todavía se quieren besar aquí, adelante». Tal vez algunos lo hagan pensando también en no repetir las injusticias que se cometieron entonces. Arturo asintió. «¿Y tú, Lola?», añadió, «¿qué besos te debe la vida?». Ella rió, con una risa que mezclaba cansancio y ternura. «A mí la vida me debía otra cosa», respondió, «que me llamaran por mi nombre y que me escucharan sin burlarse. Eso, de alguna forma, ya me lo está pagando. Los besos. Que vengan cuando quieran, y si no, tampoco pasa nada». Esa noche, ya en casa, Lola encontró a Renata revisando la tarea. «¿Sabes qué me pidió la maestra?», dijo la joven. «Que haga un podcast corto con la historia de Trini y la tuya. Dice que lo van a escuchar en la escuela y que quieren invitar a más mamás que trabajan en limpieza para hablar de sus experiencias». Lola se quedó callada unos segundos. Pensó en su propia madre, que había trabajado toda la vida como empleada doméstica sin que nadie le preguntara jamás qué pensaba. Pensó en las mujeres que había visto llorar en silencio en los cuartos de servicio, con miedo de perder el trabajo si alzaban la voz. «Hazlo», dijo al fin. «Cuéntala bien. No para que parezcamos víctimas eternas, sino para que nadie tenga el pretexto de decir después que no sabía». Renata sonrió. «Lo voy a dedicar para Trini y para todas las Lolas, ¿te parece?» «Me parece», respondió ella, con los ojos brillando. El final de esta historia no fue un beso en el balcón, ni una boda de telenovela. No hubo aplausos masivos, ni reconocimiento oficial del Estado, ni cheques gigantes entregados frente a las cámaras. La vida real, como Lola había aprendido, rara vez concede esos finales de película a la gente del servicio. Pero hubo otras cosas. Hubo una placa discreta en una pared que antes era solo de paso. Hubo un cuaderno que dejó de estar escondido. Hubo guías que por primera vez pronunciaron el nombre de una trabajadora en sus recorridos. Hubo adolescentes que hicieron tareas escolares, donde una empleada doméstica era protagonista y no sospechosa. Hubo turistas que, después de besarse, se quedaron pensativos al escuchar que el amor no debería pisar a nadie. Y hubo, sobre todo, una mujer que dejó de creer que su única función en la historia era limpiar los restos de lo que otros habían hecho. Un atardecer, mientras el cielo de Guanajuato se teñía de naranja y morado, Lola subió sola al callejón del beso. No traía cubeta ni trapeador, solo una flor sencilla que había comprado en el mercado. La dejó en un rincón discreto, cerca de donde sabía que Trini había pasado cientos de veces, cargando platos, baldes, en preocupaciones. «No sé si esto te llegue», dijo en voz baja. «No sé si en algún lugar te enteras de que, por fin, alguien leyó tu cuaderno, pero si es así,
quiero que sepas que ya no estás tan sola, que tu historia es también la mía, que al menos dos mujeres, en dos tiempos distintos, nos negamos a aceptar que la versión de los poderosos fuera la única. Se quedó un momento en silencio. El viento sopló suave, levantando un poco su cabello. Desde las escaleras se escuchó el eco de unas risas y el golpe de unos pasos apresurados. Y si algún día, añadió, alguien pregunta, ¿quién limpió la sangre? O, ¿quién pagó las consecuencias de esos celos? Ya no tendrán que imaginarlo. Podrán decir tu nombre, Trini, y sabrán que aquí, en el Callejón del Beso, también hubo una mujer humilde que quiso decir la verdad. Bajó las escaleras sin prisa. A mitad de camino, una pareja que subía se hizo a un lado para dejarla pasar. «Buenas tardes», dijeron. «Buenas tardes», respondió Lola. Y mientras ellos subían a buscar un beso eterno, ella bajaba con la certeza, mucho más rara y valiosa, de haber encontrado algo parecido a la justicia, no en tribunales ni en escrituras, sino en la memoria compartida de quienes, por fin, empezaban a escuchar la voz de los que siempre habían sido tratados como invisibles. Porque, al final, el verdadero romance en el Callejón del Beso no fue solo el de dos jóvenes que se amaron contra la voluntad de un padre celoso. Fue también el de una trabajadora que se enamoró de la propia verdad y que decidió que ningún patrón, por rico que fuera, volvería a silenciarla por completo.